bueno, va a quedar el registro. Así que, sin más, porque lo importante es lo que tiene que venir. Ahora vamos a empezar esta reunión y este contenido que tiene que ver con esta realidad que cada vez va a ser más y más común para muchas empresas. Julie, ¿tenemos la presentación en primer plano? Sí. Ok. Bueno, en el año 2022 empezamos a hablar mucho desde nuestro lugar de que veíamos que la convergencia de CX y de UX era inexorable, porque lo digital es inexorable, no podemos discutir el enorme potencial para mejorar la experiencia de las personas que tiene la inmediatez y la cercanía de lo digital, pero que finalmente somos humanos, habitamos un mundo físico, ese mundo físico, más allá de los píxeles, va a seguir existiendo, espero, que la raza humana no tenga ningún contratiempo, pero que efectivamente la convergencia es una cosa que va a suceder. Claramente el camino de CX y UX van a un punto de llegada común. Ahora, claro, ¿qué sucede? A nosotros nos contaron una vez que UX era parte de la experiencia de CX, es decir, ser usuario era parte de una experiencia de ser cliente. Típico ejemplo, por ejemplo, soy cliente de un banco y en algunos momentos soy usuario del home banking. Entonces se explicó todo esto de esta manera, es una absoluta falacia, porque si esto es verdad, que puede ser verdad, esto también es verdad. Por ejemplo, ser cliente es parte de la experiencia de ser usuario. Por ejemplo, el usuario de una app gratuita se suscribe a la versión paga. Entonces, era usuario, paga y pasa a ser cliente, pero está contenido ser cliente dentro de la experiencia de ser usuario. Y también es cierto que puedo ser cliente y nunca vivir la experiencia de ser usuario. Por ejemplo, soy cliente de una empresa de seguros y nunca viví un siniestro y no viví la experiencia de ser usuario de una empresa de seguros. O bien puedo vivir la experiencia de usuario y nunca vivir la experiencia de cliente. Por ejemplo, viajo en avión por tickets que me compra mi empresa y jamás yo tengo la experiencia de ser cliente, no pago una cuenta, yo viajo y experimento a full la vivencia de ese vuelo. Por lo tanto, olvidémonos de qué encierra qué, porque el problema está en otra cosa. Son categorías que quedaron mal definidas por el nombre de cliente y usuario, y además se da una paradoja que es fantástica, que son dos disciplinas que nacieron desconectadas, arrastran el nombre de las áreas que ocupa el organigrama, y la paradoja es que ambas disciplinas dicen estar centradas en el cliente. Y honestamente, ¿cómo puede estar centrado en el cliente algo que conceptualmente se ven separadas y ni siquiera comparten una misma visión del cliente? O sea, realmente está mal y es algo defectuoso. Ahora uno dice, ¿por qué pasó esto? Y bueno, muy sencillo, porque en un momento las personas, nosotros, los clientes y usuarios, teníamos muy claro que había un momento digital y había todo un camino físico. Hace 15 años atrás, cuando yo quería comprar un televisor, por ejemplo, tenía un momento de interacción con una pantalla, averiguaba, veía precios, trataba de entender cómo era ese producto y después me iba a la tienda física y hacía todo el camino de la compra en el lugar físico y en la entrega, hablando con un call center y pedía un servicio técnico hablando con otro call center. Bueno, ese mundo, lógicamente, tenía gente especialista en desarrollar el producto digital que se usaba muy circunscrito a un momento, normalmente. Piensen cuando Don Norman crea el término UX, él trabaja en Apple, y la computadora era un dispositivo fijo. Entonces había momentos muy, muy contenidos para usar lo digital, muy distinto al resto del journey, que era claramente un journey físico. Bueno, esto cambió y claramente hubo un momento, un hito en la vida
de la humanidad, desafortunadamente, fue un evento que nos marcó a todos, que fue la pandemia. Y ahí nos dimos cuenta que había un montón de puntos de contacto que podían ser digitales y no solo que eran un reemplazo, sino que hasta eran mejores por la inmediatez. Entonces, claramente, en un mundo donde transitamos sin solución de continuidad entre lo físico y lo digital, vamos y venimos. Es más, desde el momento en que el celular es una prolongación de nuestro cuerpo, claramente lo digital es permanente. Entonces ya no es que se intercalan puntos de contacto físico y digitales, sino que el punto de contacto digital acompaña al momento del punto de contacto físico. El otro día me estaba encontrando en un aeropuerto y me daba cuenta que estaba haciendo un vuelo, estaba embarcando mi vuelo con el dispositivo, con mi celular viendo el horario y viendo la puerta donde salía, y aparte tenía mi boarding pass en mi dispositivo digital y estaba haciendo el boarding físico. Esa cosa que nosotros llamamos la experiencia digital. Esto implica que desde el punto de vista de las organizaciones tenemos que pensarnos diferente. Y para esto estamos con 3 invitados de lujo, y lo digo con total franqueza, porque son 3 personas que admiro, valoro por el recorrido que tienen, algunos más, otros menos, pero todos dentro de esta capacidad de haber condensado estos 2 espacios de los que venimos hablando, que son el espacio físico y el espacio digital, bajo una conducción unificada, 3 industrias distintas, tenemos salud, tenemos telecomunicaciones, tenemos banca, 2 países, tenemos Perú y tenemos Argentina, tenemos 2 hombres, tenemos una mujer, y fíjense qué cuidadosos fuimos, que los buscamos cuidando el alfabeto. Tengo una A, tengo una B y tengo una C. Y de ese modo se van a presentar Arturo, Bárbara y Carlos Charlie, y ellos ya lo harán con sus propios. Así que yo diría, Julie, si te parece bien, dejamos de, no sé si tenemos anclado la imagen y podemos. Julie, ¿estás ahí? Sí, ya lo voy anclando a Arturo, si lo puedo encontrar. Yo lo tengo a Arturo acá, lo puedo anclar a Arturo para todos. Lo tengo a Charlie, que también lo puedo anclar para todos. La tengo a Bárbara. La tenía Bárbara. La tengo a Bárbara, que la vamos a fijar en pantalla para todos. Ahí estamos. Y desfijamos la presentación. Sí, ya la desfijé. La saco. Ok. Y me pongo. Listo. Estoy en pantalla también, Julie. No. Ok, no importa. No me deja anclarte a vos. Lo tendrás, no sé si te deja hacerlo. No importa, lo importante es que estén nuestros invitados. Así que en ese ABC que les propuse, adelante Arturo con tu presentación. 2 minutitos para presentarte como gustes. Buenísimo, muchas gracias Eduardo. ¿Cómo están todos? Hola Charlie, hola Bárbara, ¿cómo están? A ver, como ya Eduardo lo mencionó, mi nombre es Arturo Yamagoshi. Actualmente soy gerente de experiencia digital en Claro Perú, una telco, si no la más grande de aquí de Perú, y que estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen en toda Latinoamérica. Actualmente lidero todo el equipo de experiencia digital. Mi rol funcional y principal es que lidero el diseño y el diseño estratégico de toda la organización a partir de lograr experiencias digitales y consistentes en cada uno de los canales digitales que tenemos en Claro, ya sean aplicaciones, portales, webs, los chatbots, los correos inclusive, o este mundo digital que mencionaba Eduardo, que nosotros lo manifestamos a través de estos ATMs o estas máquinas dispensadoras que tienen muy común el uso de la banca, pero nosotros también lo tenemos aquí en Perú en nuestras tiendas típicas. Adicionalmente, veo un poco toda la parte de experiencia de cliente en la organización, ayudo a todas las áreas de experiencia, que son bastantes en Claro Perú, para poder lograr esa consistencia de cara al cliente
y también de cara al empleado, que también pertenezco a este equipo que nos ayudamos a toda la experiencia del colaborador per se. Adicionalmente soy docente de 2 universidades, enseño experiencia de cliente en la Universidad del Pacífico aquí en Perú y también soy docente de una materia bastante nueva quizás, que es CX Economics o el retorno de la inversión de experiencia de cliente en el IE en Madrid. Así que un gusto a todos, encantados de poder compartir, linkear en esta webinar y cualquier cosita estamos para ustedes. Bueno, ahí te estaremos escuchando en lo sucesivo. Gracias, Arturo. Paso a la letra B. Bárbara. Bárbara, ¿cómo están? Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Bárbara Tetamante y yo soy líder del área de experiencia de ICBC. Trabajo en el banco hace 5 años aproximadamente. Mi área está ubicada dentro del área de tecnología porque el grueso de las interacciones que tiene el banco con sus clientes está mediada por la tecnología, entonces tener una mirada cliente desde que la experiencia se está gestando es fundamental para el banco. El área trabaja cross a todos los verticales de negocio del banco, que son clientes, personas físicas de 18 a 25 años, para los cuales desarrollamos un banco digital que tiene una marca distinta, está obviamente dentro del paraguas de ICBC, pero utilizamos la marca Joy, y después tenemos el resto de las personas humanas y el mundo corporativo. Trabajo tanto en el área de diseño de experiencias digitales como en el diseño de experiencias de clientes en una mirada de estrategia. Así que bueno, eso es un poco mi recorrido. Vengo de trabajar en organizaciones donde el core era la tecnología. Así que cuando llegué al banco me sorprendí de que originalmente el equipo era básicamente un equipo de UX. Así que bueno, un poco compartirles durante la charla de hoy el recorrido que hicimos para tener una mirada un poco más amplia de la experiencia de clientes. Bueno, llegaremos a ese momento luego que se presente Carlos Charlie Diácono. Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? Carlos Diácono, Charlie. Antes que nada, siempre me gusta definirme como un apasionado del cliente. Ya hace varios años afrontando diferentes desafíos en distintas compañías, en muchas de ellas acompañado por Eduardo y el equipo de Proacción, que han sido grandes compañeros. Y hemos vivido esas experiencias en donde la experiencia del cliente digital se diseñaba diferente a la experiencia del cliente físico, y de hecho se diseñaban estrategias totalmente diferentes. Después con el tiempo fuimos aprendiendo que eso tenía que convivir. El cliente lo entendió muchísimo antes que nosotros, nos enseñó eso, nos guió. Y bueno, hace 1 año y medio liderando la estrategia de clientes de Swiss Medical, en donde tenemos la posibilidad de generar un impacto increíble en las experiencias que viven nuestros clientes, tanto en entornos físicos como digitales. La verdad que se junta todo en esta gran omnicanalidad que disfrutamos potenciar en el día a día. Charlie, acá en la Argentina está súper claro que es Swiss Medical, pero en 2 palabras y para que tenemos mucho público de Latinoamérica se entienda qué tipo de organización es Swiss Medical. Bueno, Swiss Medical es un grupo que tiene la prepaga como principal. Como un seguro, es un seguro de salud, sería. Es un seguro de salud, exacto, es un seguro de salud, pero además de un seguro de salud, uno de los más importantes de Argentina, tiene 8 clínicas propias y tiene 14 centros médicos, con lo cual, a diferencia de las mayorías empresas de salud, en Argentina tiene un ecosistema bastante más amplio. De hecho, tiene toda la vertical también de seguros. Súper, bien aclarado, porque puede haber gente que, claramente hay un montón de gente que es de Argentina y conoce, pero para el resto del público. Ok, entremos al tema entonces. Yo dispararía con qué los lleva o qué los llevó a la organización a esta búsqueda de compatibilizar las miradas tanto de CX o de UX. Quien quiera arrancar, adelante, así me gustaría escuchar la voz de todos, ¿no? Pero bueno, adelante con quien quiera. Bueno, si quieren comienzo yo contándoles mi experiencia. El banco a mí me contrata como head del área de experiencia de clientes,
pero como les comenté, cuando empiezo a contactarme con el equipo, veo que era un equipo de UX operativo, digamos, ¿no? Yo venía ya de una mirada un poco más amplia de experiencia y me parecía que, digamos, solo diseñando flujos digitales nos quedaba como una gran parte de la experiencia afuera, pero bueno, uno cuando llega a una organización un poco tiene que entender alcances de áreas, scope, cultura, etc. Al poco tiempo que ingresé, nosotros lanzamos el Banco Digital Joy, y eso puso muy en evidencia la falta de gestión de algunas áreas que comprendían a la experiencia, que hacían a la experiencia completa de los clientes, y por eso era fundamental también abarcarlas cuando diseñamos experiencias para los chicos. Sobre todo en un segmento, digamos, donde hay mucha competencia por la fintech, y realmente la vara de las expectativas de servicios están muy altas porque hay una efervescencia en términos de servicios para ese sector, ¿no? Así que a partir de ahí empezamos a conformar el área de experiencia complementaria al área de UX. Y como digo, la clave en base a la cual pudimos como ir construyendo el área de experiencia tiene que ver con poner en la mesa primero todo lo que los argumentos, las evidencias que encontramos en las personas, justamente cuando hicimos todo este research previo al lanzamiento del producto, y es un producto que requiere estar en constante comunicación o contacto o captura de preferencias de los clientes, justamente porque es un segmento cuyas preferencias cambian muchísimo. Vincular digamos, ese trabajo que nosotros podíamos cubrir con resultados de negocio, no solamente con métricas de experiencia, sino con resultados concretos de negocio, más retención, más revenue, más, digamos, empezar a hablar de esos temas que por ahí desde la perspectiva de UX es fácil encontrar métricas para justificar o para sustentar el trabajo. Desde la perspectiva de CX es un poco más difícil, pero por otro lado te conecta más rápidamente con los resultados organizacionales, así que eso está bueno. Y bueno, y creo que el gran aporte que hacemos desde el área de CX es justamente mapear la experiencia completa, el end-to-end, independientemente de cómo la organización elige organizarse para brindar el servicio, ¿no? Y creo que ese fue un gran punto, es un gran punto de trabajo porque creo que, digamos, nos permite tener una experiencia, una mirada de experiencia bien completa, donde uno, por supuesto, después tiene que elegir quick wins para trabajar, pero en esos quick wins, digamos, siempre apuntamos a un mismo horizonte, y nos permite que esa experiencia sea fluida y sin costuras, digamos, como le decimos nosotros, sin fricciones entre los distintos puntos de contacto. Así que bueno, eso es un poco el recorrido que realizamos. Bien, bien. Arturo, ¿te parece contarnos un poco desde claro cuál fue el recorrido de la organización? Dale, a ver, desde mi lado, bueno, yo justo estoy en esa etapa de ver estas oportunidades de sinergias. Como les decía, yo lidero todo el equipo de experiencia digital, que vendría a ser lo mismo que comentaba Bárbara, que es liderar equipos de UX y UI, pero yo no tengo un perfil de diseño. La verdad que vine con una mentalidad más de CX, incluso un poco dato curioso, mi profesión original es que soy contador, y le agrego un poco esa parte financiera y estratégica que mencionaba Bárbara y que estoy seguro que muchos acá lo conocen. Y en esa línea creo que hay una oportunidad de poder identificar distintas sinergias, ¿no? El journey no tiene que ser simplemente digital o canales digitales, porque finalmente es una sola persona. No lo quiero llamar cliente porque ya involucra transaccionalidad quizás, pero persona que interviene con nuestra marca, e independientemente del canal que frecuente, debería tener esta integración en cada uno de los canales si queremos pasar de multicanal a omnicanalidad, ¿no? Entonces, creo que una de las principales cosas que hemos visto a lo largo de este tiempo que tengo en la organización es meterle un poco ese chip a los diseñadores de que tenemos que empezar a ver cliente. Cliente en el sentido de journeys compartidos entre lo físico y lo digital, porque claramente pues, un diseñador está más en el diseño de interfaces, pero tiene que haber esta sinergia con los bastantes canales físicos que tenemos, ¿no? El call center, las tiendas físicas también,
cualquiera de otro contacto con algún asesor de ventas tiene que estar en esa sinergia entre lo físico y lo digital y sobre todo empezar a hacer un journey integral. Eso es por un lado, ¿no? Y lo segundo también, cómo interpretar las métricas. Tenemos métricas bastantes, diría yo, entre satisfacción, usabilidad, facilidad o el mismo TNPS o NPS, que tienen que estar en línea, ¿no? No tenemos que medir solo canales y esa competencia entre cada uno de los canales, y eso es otra arista que hemos identificado, ¿no? Quizás no es una democratización per se de las métricas, pero sí una descentralización de las métricas de experiencia que deberían integrarse en una sola y que cada área de experiencia tenga un mismo norte, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos buscando ahora en la organización. Bien, volveremos seguramente al tema resultados. Charlie, como intro, ¿qué nos podés contar desde Swiss Medical, esta mirada de integradora de CX con UX? Bueno, la verdad que Swiss Medical nace hace unos 40 años más o menos, con una gran impronta de construir algo totalmente disruptivo desde el punto de vista de la salud, que fue con la creación de la Suizo Argentina. Después vinieron muchas clínicas, centros médicos, 80 sucursales en el país. Siempre una experiencia muy marcada y de diseño muy desde el punto de vista físico y de esa interacción humana. Pero obviamente estamos en un estadio en donde el cliente viene evolucionando constantemente, cambia, se rompen un montón de paradigmas y obviamente empieza a comparar experiencias y sabíamos que para poder potenciar la experiencia que brindáramos, que queremos que sea la mejor en cuanto a salud en el país, teníamos que integrar tanto la experiencia física como las digitales. Y te lo va marcando el cliente. O sea, hoy en día, si nosotros vemos o nos apoyamos en un journey que puede ser el hecho de sacar un turno, hoy en día tenés un montón de interacciones, tanto físicas como digitales, que van fluctuando y van jugando unas con otras. Entonces, eso ya deja de ser digital. Y después, obviamente, ahí identificamos diferentes arquetipos, donde a algunos les encanta la parte más física, pero que también empiezan a mergear con la parte digital, y otros que son nativos digitales y capaz que no te agarran un teléfono ni de casualidad, y que hoy en día ya con herramientas como por ejemplo la e-consulta hacen todo de manera digital y fluctuando mucho entre la autogestión y la atención asistida. En ese caso fue un tremendo desafío porque no lo teníamos integrado, de hecho no teníamos un equipo súper maduro de UX y teníamos dos equipos diferentes de CX, uno para salud y uno para seguros. El principal desafío fue empezar a integrar todo con todo, primero el equipo de CX y después integrar también el equipo de UX. Algo que nos ayudó muchísimo, ahora mirando para atrás y viendo todo el recorrido, y que ayudó muchísimo a que no haya tantas fricciones que muchas veces se dan, fue haber construido un COE de experiencia. Ese fue como nuestro primer paso. Para los que no están tan familiarizados con el término, como yo no lo estaba hace un año y medio atrás, es un centro de excelencia en donde se empiezan a reunir diferentes interlocutores, diferentes expertos de distintos equipos que incluso matricialmente pueden depender de distintas unidades de negocio, de distintos líderes, pero que empiezan a compartir buenas prácticas, dinámicas de trabajo, herramientas, y eso hizo que fluyera mucho la integración entre los equipos y evitó ciertas rigideces como ser, bueno, matricialmente de quién depende quién. Y la verdad que se dio muy orgánico. A medida que fueron pasando los meses y los equipos empezaban a trabajar, esa integración se vio muy natural. Y de hecho, los líderes de otras unidades de negocio, llegaba un momento que me levantaban la mano y me decían, bueno, ¿cuándo vamos a unir todo con todo y lo vamos a formalizar? Así que si me preguntan un buen paso, por lo menos a nosotros nos sirvió mucho, generar estos COEs de excelencia en donde se puedan reunir perfiles muy parecidos y que empiecen a trabajar juntos sin generar esa fricción, es un muy buen primer paso. Buenísimo, Charlie. Y me diste el pie para darle continuidad, le voy a pedir a Bárbara. Mencionaste de alguna manera los stakeholders y me gustaría, Bárbara, desde tu experiencia, empezaste en este camino, ya me consta hace ya un tiempo atrás, te llevas algunos años de ese trabajo integrado CX UX. ¿Qué impacto
tiene esta movida de ir a la unificación. En stakeholders, cuando digo stakeholders no estoy pensando en los stakeholders de conducción solamente, estoy pensando en los equipos, estoy pensando en el cliente inclusive. ¿Cómo impacta esta integración de tener una mirada única? Bueno, yo creo que la experiencia es como encontrar ese punto en común entre lo que las personas necesitan, los equipos pueden efectivamente ejecutar y lo que contribuye al negocio, ¿no? Y desde esa mirada te digo, por lo menos la mirada que tratamos de poner nosotros cada vez que abordamos un trabajo de experiencia para que estos tres pilares estén, digamos, equilibrados, ¿no? Creo que para el cliente tener una mirada común entre CX y UX permite generar experiencias más consistentes y fluidas. Eso es clave. Digamos, al articular el trabajo podemos darle como resolverle sus problemas más rápidamente o por lo menos más eficazmente, ¿no? En el sentido de que teniendo una mirada completa de dónde están los puntos de dolor y poder priorizar en aquellos que realmente más van a tener impacto en el cambio de experiencia, independientemente de cuál sea el área o los equipos que tienen que trabajar en esa resolución, aporta muchísimo. Y sin dudas creo que, y sobre todo lo vemos mucho en este neobanco que estamos trabajando, en la medida que el mercado sea competitivo y que nosotros trabajemos en diferenciarnos por puntos de experiencia, también eleva la vara de todo el mercado, ¿no? Y eso le da un mejor servicio al cliente, digamos, en mercados muy competitivos, donde trabajamos para diferenciarnos por experiencia, sin dudas el trabajo que cada uno de los players de mercado hacemos, digamos, termina generando que los clientes tengan un mejor nivel de servicio provisto por todos los players, ¿no? Para la organización creo que sin duda maximiza el retorno de la inversión, especialmente cuando hablamos de cuestiones de innovación, porque en una mirada que combina todas las prácticas, logramos sacar productos que son relevantes, que son valiosos, que son usables para los clientes, entonces me parece que es nuestra gran el gran foco que tenemos que tener quienes lideramos áreas de experiencia y tener siempre la idea de que estamos invirtiendo los esfuerzos en lo que realmente tiene sentido para el negocio, porque creo que tenemos la gran responsabilidad de hacer que nuestra disciplina sea una inversión y no un gasto, ¿no? Y desde ya creo que acelera la transformación digital, ¿no? Si nosotros orquestamos espacios donde todos los expertos puedan generar miradas que son más interesantes de la que cada uno de las partes puede ejecutar por separado, sin duda nos enfocamos en el cliente y generamos valor más rápido. Y después creo que tiene un gran impacto en los equipos, ¿no? Trabajar en digamos, en la construcción de una experiencia en común, me parece que alinea, da propósito, da sentido a los equipos, reduce los retrabajos, las miradas en silos, nos permite tomar estas decisiones más inteligentes, ¿no? De dónde enfocar los esfuerzos y qué iniciativas priorizar dentro de todas las que afectan la experiencia, y sin duda creo que contribuye a conformar una mirada, una cultura centrada en el cliente que cuesta en las organizaciones, sobre todo en las organizaciones que se están transformando de una organización tradicional a una organización más ágil. Cuesta todavía tener esa mirada porque todavía hay mucha mirada de producto, ¿no? En general en las organizaciones más tradicionales, pero bueno, creo que es la gran apuesta que hacemos en términos de ir evangelizando cuán valioso es tener una mirada centrada en el cliente, ¿no? Súper. Arturo, esta palabra que trajo Charlie de integrar y hablar de los stakeholders, sobre eso disparar la idea que te parezca, lo que te venga y puedas componer al respecto. Buenísimo. Yo me quedo con una frase que decía Bárbara. Bárbara decía que la experiencia, sobre todo en mercados que son altamente competitivos, tiene que ser un diferenciador. Yo hace mucho tiempo escuchaba y sigo escuchando a varios colegas que nos dicen pues que la experiencia es innegociable, ¿no? En cualquier empresa que estemos.
Y yo siempre respondo, es correcto, pero es innegociable en el punto de generar valor. Y esa palabra valor para el cliente o valor para el negocio sobre todo, porque como decía Bárbara, tenemos que evidenciar todos los que estamos en experiencia, que sea una inversión y no un gasto, genera ese compromiso de otros stakeholders. Para mí la única forma de mostrar o de integrar este concepto de customer centric, cultura centrada en el usuario, o en el cliente, en este caso, o en la persona, es cómo demostramos valor. Y en ese sentido creo que es la forma de poder evangelizar más a nuestros stakeholders y de meterle un componente adicional que es transformar la mentalidad o el mindset orientado no solo a las personas o al cliente, sino también a generar el impacto de valor en la organización. Ese creo que es el trabajo fundamental. Hay muchos stakeholders, como experiencia tocamos, creo, sin equivocarme, todos, desde ventas, desde mercadeo, operaciones, inclusive tocamos financiero, aunque no lo creamos, pero la gestión de cobranza, por ejemplo, en salud, en telco, en un banco, creo que es uno de los más grandes dolores de cara al cliente, pero sabemos que si es que no cobramos, esa inversión a futuro no va a ser relevante, ¿no? Entonces, creo que ese sentido de integrar todas las áreas de UX, CX, tiene que generar valor y ese es el gatillador, el gancho clave para poder convencer a cada vez más personas de que esto funciona. Bien, los quiero llevar ahora a algo que quizás es como, no quiero que tengan que develar ninguna cuestión que pueda ser como confidencial o que quieran cuidar, lo entiendo, pero me gustaría que exploremos un poco lo que tiene que ver con barreras. O sea, entendiendo que por todo lo que ustedes vienen relatando y todos conocemos muy bien, que es especialmente las organizaciones que son más tradicionales o nacen con una historia y de éxito, peor aún, porque cuando uno tiene éxito en el pasado, pretende que ese éxito se prolongue haciendo lo mismo, y sabemos bien que en épocas como esto es una ficción, imposible replicar el pasado para tener éxito en el futuro. Pero bueno, las culturas son así, somos como las personas, no tenemos como ciertas visiones muy metidas y cuesta cambiarlas. Entonces, el tema que los quiero llevar, abro a los tres, cualquiera que quiera recoger el tema y empezamos a elaborar desde allí, el tema es barreras. ¿Con qué barreras se encontraron y se encuentran cuando uno pone una intención de unificar áreas, cuando uno pone una intención mencioné la palabra de evangelizar, de predicar con esto de tener un fin común para todos, pero claro, una vez probablemente hay gente que puede sentirse afectada o no piensa de la misma manera. Bueno, me gustaría que elaboremos, si podemos, un poquito sobre el tema barreras, impedimentos u obstáculos. Bueno, Vale. Gracias, Charlie. Gracias, Charlie. Sí, es un tema, tal vez no es el más lindo, pero depende siempre cómo uno tome las cosas y con qué perspectiva las mire, ¿no? A veces las barreras nos ayudan a ser más creativos y a aprender un montón de cosas. La verdad que un poco de lo que fui contando de cómo lo fuimos evolucionando y esa creación del COE hizo que todo fuera bastante más orgánico, pero bueno, no todo es perfecto. Sí, obviamente cuando se empezó a generar la integración y empezamos a encontrar las iniciativas en las que estábamos trabajando todos, la impronta que se le quería dar y demás, obviamente aunar una misma visión lleva o conlleva a sentarse, entender muy bien el ASIS, cómo lo está haciendo cada uno y cuál es el roadmap que está trabajando y por sobre todas las cosas cuáles son las prioridades que tiene dentro de ese roadmap. Entonces, cuando lo integrás, eso no puede estar desasociado. Entonces, claramente, no sé si fue una barrera en nuestro caso, pero sí fue algo que nos consumió mucho tiempo y que nos sigue consumiendo mucho tiempo y que hay que dedicarle mucha cabeza. Y es algo en donde siempre digo, o hacemos referencia a que es un camino que uno tiene que, cuando logra la integración, empezar a recorrer y nunca llega. Nunca llegas a ningún lado. Cuando sentí que llegaste, ya estás tarde. O sea, no te podés relajar nunca en ese sentido. Y eso tiene mucho que ver con que muchas veces, en nuestro caso no se dio, que puede ser una barrera, el tema de la gobernanza, ¿no? O sea, quién lidera
la dinámica, quién lidera el framework que se va a utilizar. Ahí obviamente es muy importante el hablar mucho entre los líderes y estar muy alineados, porque los equipos consumen todo lo que les transmitimos los líderes, ¿no? Entonces, esas desorganizaciones que a veces se dan arriba, después cuando cada vez bajan más, ves un poco el campo de trabajo y terminamos capaz muy desviados. Y algo que también fuimos aprendiendo, que es muy interesante, que de vuelta, no fue una barrera, pero es algo que hay que prestarle mucha atención, es que son los distintos perfiles. Porque uno dice, bueno, trabajamos todos en pos de mejorar la experiencia del cliente. Y parece que son todos los perfiles iguales. Son todos los perfiles muy diferentes y que hay que dedicarle mucho tiempo a entender cómo se integran esos perfiles y trabajan mancomunadamente. Y sobre todo por la manera en la que han ido y están evolucionando las compañías, desde equipos de CX o de experiencia en general. Yo últimamente ya no digo CX. Charlie, cuando estás hablando de perfiles, sí, estás hablando de perfiles de los equipos. Perfiles internos. de los equipos, claro. Ok. Exacto, Sí. los colaboradores, ¿no? Ok. Y en este sentido de cómo han ido evolucionando las compañías, antes capaz que pensábamos en equipos de experiencia con perfiles, con colaboradores, con expertise más generalista, y hoy en día cada vez hay expertise más especialista, ¿no? Más gente de Customer Insight, gente de mejora continua que trabaja muy bien con la gente de Research, de UX, la gente de cultura, o sea, son perfiles algunos más analíticos, otros más de investigación. Entonces, en ese sentido es algo que en nuestro caso no ha sido una barrera, pero sí es algo que tuvimos que dedicar mucho tiempo y le tenemos que seguir dedicando tiempo a entender muy bien cómo se integran esos diferentes perfiles. Bien, bueno, le entrego la palabra a Bárbara o Arturo, que quiere recoger el tema sobre barreras. Como prefieran, ahí sí, si no voy yo, ahí te paso la voz. Adelante, Arturo, adelante. Me gustó lo que decía Charlie sobre los perfiles. Yo creo que ahí agrego un par de barreras que justo estamos en ese proceso de descubrir si es que esta integración va a ser relevante y todo el aporte que pueda entregar a la organización. Yo siempre agrego dos barreras. Uno es el tema cultural, y cultural lo podemos abrir en dos opciones, ¿no? La parte de mentalidad, mindset, que creo que es, sin equivocarme, la más difícil de transformar, porque como humanos no queremos el cambio nunca, si lo queremos ver de esta manera. Y segundo, la parte cultural también viene con un tema más organizacional, ¿no? Sobre todo en empresas más tradicionales, la banca, las telcos, las de salud, seguro siempre han sido por naturaleza más tradicionales, a nivel organizacional hablando, ¿no? De tener simplemente áreas bien metódicas que definan cierta línea como experiencia, y creo que esa es una barrera bastante importante. ¿Cómo rompemos esa barrera que no solo es una área, sino, como bien decía Charlie con el ejemplo del COE, proveer que sea evangelizado en toda la organización, ¿no? A veces tenemos todavía esa creencia en las organizaciones que solo el área de experiencia tiene que hacer experiencia, y creo que es una mentira muy grande. Todos tenemos que hacer experiencia, y creo que esa es una de las barreras principales. La segunda es el tema de data, muy en línea de las empresas tradicionales. Las bases de datos lamentablemente están desperdigadas por todos lados. Entonces, otra de las barreras importantes es, como decía al principio, si queremos empezar a mostrar el valor, tiene que ser a través de la información, de la data, y si es que no hay un buen gobernanza de información, de data, es cada vez más difícil poder mostrarlo y poder obtener ese valor extra que quieren, por ejemplo, los CFOs o los CEOs en este caso, ¿no? Y un tercero, aprovechando lo que decía ahí Charlie, el tema de perfiles. Creo que es clave hoy en día. De hecho, hace unos minutos se ha lanzado uno de mis artículos justamente hablando de perfiles. Como bien dice Charlie, creo que hablar de generalismos o de especialistas es una pregunta muy difícil. Yo particularmente soy muy creyente de que tiene que ser un perfil más general en cuanto a la experiencia, y eso involucra cómo pasas de organizaciones que tienen especialidades muy detalladas, como research, como investigación, como diseño, estrategia, etcétera, a perfiles que manejen esa amplitud que buscamos, ¿no? Creo que esa es otra barrera
muy interesante y bastante difícil hoy en día en las organizaciones. Bien, clarísimo, Bárbara, dale. Yo comparto lo que dijeron Carlos y Arturo. Digo, ambas, lo que ellos vivieron en sus experiencias lo comparto y lo hemos atravesado también. Quizás para sumar, creo que la falta de alineación en los objetivos de experiencia o la falta o creer que los objetivos de experiencia son objetivos solamente del área de UX o de CX, me parece que es una gran fuente de desalineación en una construcción de cultura cliente. Y después creo que hay algunas barreras técnicas vinculadas a esto, al uso de los datos, pero también a, bueno, en nuestro caso, como les comentaba, que la tecnología es tan fundamental para la generación de nuestras interacciones, la fragmentación de la tecnología, cuando uno dice, bueno, cuando uno ve tan claro el journey end-to-end de una persona, y después cuando quieres materializar un cambio en la experiencia, resulta que tenés que tocar 150 sistemas con 23 procesos, con, digamos, toda esa fragmentación creo que es una gran barrera, pero también creo que también las barreras son los grandes desafíos, ¿no? Digo, no tengo una mirada tan negativa sobre las barreras porque creo que es humano, ¿no? Nuestro cerebro nos lleva siempre a conservar las formas, los procesos, digamos, la cultura que tenemos y sobre todo, como vos dijiste, Eduardo, cuando esa receta fue exitosa muchos años, cuesta incorporar cuestiones nuevas, pero también creo que cuando logramos aportar una mirada diferente, cuando empezamos a mirar los objetivos de experiencia, cuando empezamos a orquestar espacios multidisciplinarios donde podemos capturar y enriquecer la mirada de todos los que participan, cuando podemos mostrar impacto concreto en los clientes, creo que se produce una magia que creo que es la que nos tiene a todos atados, a todos los que participamos en esta sesión, creo que es lo que nos fascina de nuestro propio trabajo, ¿no? Realmente lograr un cambio real en la vida de las personas, ¿no? Y eso es una magia que pocos trabajos tienen, así que nada, veo como las dos caras de esa moneda, ¿no? Ok, muy bien, muy interesante. Nos estábamos viendo un poco cuando la gente se iba inscribiendo y los perfiles y demás. Acá, básicamente, para simplificar, tenemos dos grandes tipos de público. Muy simplificado esto. Gente que viene del mundo de CX. A mi entender, CX está en un momento decisivo en definirse. Creo que se le ha vaciado el contenido y creo que mucha gente se está dando cuenta de esto y que es necesario darle significación y otro contenido, y evidentemente esta cuestión de que estamos hablando de tener una mirada integradora total, escapando solamente a medir sistemáticamente el NPS, creo que es un camino promisorio y hay mucha gente de CX presente aquí. También tenemos gente de UX que muy metida en producto, con mucha mirada de detalle en cuanto a el desarrollo de esos productos y que claramente tiene tiene un recorrido, una formación, unas prácticas mucho más consolidadas, yo diría, que el mundo CX, pero también acotada, porque está acotado al mundo de lo digital. Entonces, hablándole a esos dos públicos, ¿qué ustedes podrían decir a partir de que alguien de repente con estas cosas que se están hablando ahora de convergencia y quisiera hacer un camino de convergencia, ¿qué debería tener en cuenta en saberes, en conocimientos y qué debería hacer? O sea, ¿qué debería saber y qué debería hacer para simplificarlo? Esa persona que está o desde CX o desde UX y dice, me hace sentido esto de tener una visión integradora, no fraccionada. Los escuchamos. Bueno, hoy, dale, por favor. Dale, Carlos, no hay No, problema. por favor. Bueno, Dale, Bárbara. yo creo que, a ver, descarto la mentalidad customer centric, ¿no? Digo, eso, pilar fundamental. No se discute. No se discute. Ahora, dicho esto, digo, me parece que para enfrentar este desafío que planteás,
por lo menos te digo los atributos que yo creo claves, ¿no? Primero, la visión sistémica. Por esto que te decía, hay que cuidar constantemente que los esfuerzos se estén alocando, sobre todo en equipos grandes, se estén alocando donde más valor generan, ¿no? Y este riesgo de no enamorarnos de dar la experiencia ideal para el cliente, pero olvidarnos de los otros elementos y de nuevo, que no podamos justificar el retorno de esa inversión. Capacidad de influir y de articular otros equipos es fundamental porque, de nuevo, este proceso de evangelización es constante y me parece que si queremos construir una cultura cliente es fundamental convencer, evangelizar a los otros para que puedan aportar su mirada y que cada vez cada colaborador de la compañía pueda permear esta mirada en su metro cuadrado, digamos, ¿no? Después creo que hay que combinar bien el pensamiento estratégico con una ejecución pragmática, ¿no? En el sentido de, me parece que es importante tener una mirada del todo, pero también identificar cuáles son los quick wins con los que nosotros podemos empezar a generar una experiencia coherente, cohesiva, pero que, digamos, podamos ponerla en juego rápidamente y podamos iterarla en función de ir adaptando esa experiencia a lo que los clientes nos van pidiendo. Sin dudas, y acá traigo el aporte que hizo Arturo, la mirada de datos. Digo, yo como Arturo también soy contadora, es una mirada que para mí es natural, pero que en general en los perfiles de UX y de CX no lo es, porque en general vienen de carreras más blandas. Digo, si no son amigos de los datos, es momento de amigarse a full, porque sobre todo en organizaciones que tienen mucha transaccionalidad con los clientes, entonces, por supuesto que hay que combinar lo cualitativo, no hay que dejarlo de lado, pero lo cuantitativo adquiere un peso relativo súper importante en la definición de la experiencia. Bueno, y creo que como último punto está la habilidad del storytelling, ¿no? Vuelvo al punto de que me parece que hay que sacar lo mejor de nosotros en pos de poner siempre, obviamente en las organizaciones hay diferentes miradas, y bueno, es súper importante siempre poner sobre la mesa, tratar de argumentar, evidenciar, justificar, sobre todo aquellas cuestiones que nosotros vemos tan claro, pero que por ahí gente que no esté formada en la disciplina no le resulta tan clara la conexión entre la acción y el resultado que va a tener. Así que me parece que esos son los, digamos, los elementos centrales, ¿no? Permitime que te haga una pregunta en particular y voy a dirigirte a algo, voy a hacer un doble clic, porque yo te he encontrado, por ejemplo, a vos en un ILA, en el ILA de Rosario. ILA era, lamentablemente, no se va a hacer mal, en Interaction Latin America, que era realmente el espacio de UX en América Latina, y sé que hay mucha gente que viene del mundo de CX y no tiene idea de lo que es un design system, por ejemplo, y por decir algo, ¿no? Y cosas más. ¿Qué tan sustentable puede alguien que viene de CX construir un camino de convergencia sin conocimientos, digamos, por lo menos de una primera llegada de lo que es el mundo UX? ¿Es posible? ¿Lo suple con el storytelling? ¿O hay saberes específicos que tiene que tener? No, creo que hay, digamos, por supuesto, yo no soy especialista en todas las prácticas que comparto con los chicos, que las disciplinas se van especializando cada vez más. Antes era diseñador UX UI, ahora tenés diseñador UX UI, diseñador conversacional, content designer, researcher, contenidistas, gente que trabaja en cultura, digo, hay infinidad de especialidades. Yo no soy experta en todas las especialidades, sin duda, pero sí hay que tener un dominio de qué es lo que cada especialidad aporta, sobre todo en la construcción de framework de trabajo, ¿no? Porque digo, ese way of work que uno le propone al equipo tiene que tratar de sacar lo mejor de cada una de las partes. Entonces, si no tenemos dominio de qué es lo que cada una de las partes ejecuta y cuál es el valor que puede aportar en el proceso completo, es medio difícil de hacer una buena articulación. Pero bueno,
forma parte de la aproximación a las disciplinas y es un conocimiento que se adquiere, digamos. Totalmente, totalmente. Como los conocimientos se adquieren, efectivamente, Total. pero es bueno el punto, por eso me pareció sé Sí. desde dónde lo estás hablando, así que me parece fundamental que surja. Digo, Arturo, voy a Lila, perdóname, voy a Lila, digo, para no tener, no, voy a Lila y también somos socios de DEC de claro, España, digo, exacto, y sos lo que se llama hoy ambidiestra. exactamente. Sos ambidiestra, perfecto. Arturo, sobre esas cuestiones, Me gustó lo que le preguntabas a Bárbara del Design System. De hecho, yo soy uno de los que ha aprendido esa especialidad más ad hoc, ¿no? Porque creo igual que Bárbara, Somos Contadores, manejamos más seguro las finanzas o la más parte el debe y el estratégica. haber que el design system. Más el debe y el deber, y es algo que yo he aprendido bastante a lo largo de estos años, y saber desde el Atomic Design, que es la forma en que deberíamos empezar a diseñar un design system, o empezar a hablar si es que es un design system o es un UI kit, ¿no? Que eso es lo diferente en varias organizaciones, ¿no? Creo que todos tenemos UI kit, pero muy pocos tienen design system escalables, y que es bastante interesante lo que mencionaba también Bárbara ahí. Un poco para ir directo a la parte de competencias, yo agregaría un punto adicional a lo que decía Bárbara, que es algo que aprendí en la maestría, y que me lleva a mí hoy a poder interiorizarlo aún más. Hay una frase que siempre escuché, que es que los perfiles en general de experiencia deben ser como una T de una taza. ¿Por qué? Porque la parte vertical, que es la de la línea de la T, vendría a ser esa especialidad o profundidad que tenemos como profesionales, que en nuestro caso debería ser mucho conocimiento del negocio, porque si no conocemos el negocio como personas de experiencia no vamos a lograr nada, mucho de estrategia, mucho de ejecución, como decía Bárbara, y también mucho de innovación, y la parte vertical, que vendría a ser lo que estamos discutiendo el día de hoy, ¿no? Perdón, lo horizontal, que vendría a ser lo que estamos discutiendo hoy, ¿no? Perfiles de CX, perfiles de UX, perfiles de UI, de Service Design, que también es otra disciplina que está por ahí metida, y que creo que tenemos que conocerlo, ¿no? Yo lanzaba una predicción hoy en el artículo que estaba escribiendo, que es que los CX deberían aprender Figma, o cualquier programa de diseño. Sí. Totalmente. Sí, que debe ser así, no porque deberían profundizarse de repente a un design system, pero sí para poder diagramar los journeys y poder utilizar y hablar el mismo idioma que hablan los diseñadores, y poder interactuar no solo en una pantalla, sino ver el 360, cómo esa pantalla puede interactuar con diferentes o diversos canales que seguramente todas las personas interactúan, ¿no? Entonces, yo agregaría eso. Comparto mucho lo de la visión con propósito que mencionaba Bárbara, y agregaría también definitivamente que es algo que creo que falta en los profesionales híbridos integrales, que es el manejo de la data, la parte financiera, que muy probablemente no le gusta a muchos, pero lamentablemente es lo que nos ayuda como profesionales de CX a mostrar no solo la inversión al corto, que vendrían a ser los quick wins, sino ese journey hacia el largo plazo, que es el que buscamos, ¿no? Que son las inversiones, o si no... Exactamente. Y que trascienda el valor en la organización, ¿no? Eso es lo que agregaría. Súper. Charlie. Bueno, creo que coincido en muchos de los puntos que levantaron. Creo que el principal me parece que es esa mirada estratégica, o entender el negocio desde el punto de vista estratégico, es clave, sobre todo por cómo ha ido evolucionando la posición de experiencia dentro de las compañías. Siempre luchamos por estar en ciertas mesas y hoy tenemos la posibilidad de estar en esas mesas, entonces es muy importante hablar esos idiomas, ¿no? Yo digo siempre que hay que ser bilingüe, hay que comprender la voz del cliente, su percepción, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, cómo estamos haciendo las cosas de su percepción. Bien. Pero también entender el idioma del negocio y poder tangibilizar cómo impacta esa buena o mala experiencia que estamos generando. Obviamente, esto de ser protagonistas, capacidad de influir y de integrar equipos, esto que decía Arturo, lo espectacular que es, la experiencia no depende ni de los equipos de experiencia, ¿no? Ni de CX, ni de UX, depende de toda la compañía,
porque no hay un equipo experto en todo el journey. Todos son expertos de una parte, entonces todos tienen que integrarse. Claramente. Entonces, poder llevar este mensaje de por qué lo estamos haciendo, por qué es importante, parece que ahí sí tenemos que ser muy buenos embajadores y clave saber rodearse de perfiles que tengan esa expertise, salir a buscar. Nosotros nos pasó en el caso de los números, de la parte más analítica, salir a buscar analistas de negocio. Que vos decís, equipo de experiencia, analistas de negocio. Bueno, pero la verdad que necesitamos que esos analistas empiecen a hablar con áreas del negocio un poco más duras, empecemos a cruzar datos de experiencia con datos del negocio y a tangibilizar eso que sabemos todos, pero que está buenísimo poder aterrizarlo en números. Bien. Bueno, gente, impecable, honestamente. Quiero ser respetuoso con los tiempos, quizás nos tendremos unos minutitos pocos. Voy a abrir a preguntas, si quieren, hubo interacción en el chat, gracias Arturo haciendo la interacción también por el chat, pero si quieren poner vía chat alguna pregunta y se la traslado a nuestros invitados, a nuestros panelistas, con gusto lo podemos hacer. Mientras tanto, hay 1000 temas que no abordamos. Si alguien quisiera agregar algún tema en particular de nuestros 3 invitados, panelistas, que no se haya preguntado o les gustaría dar como esa palabra adicional, los invito a que también lo hagan. Así que todos, dale, Bárbara. Sí, por quisiera agregar favor. algo a lo que, o resaltar el último punto que mencionó Carlos, que Dale. es también dio un intríngulis para mí, digo, todavía no lo hemos resuelto completamente, pero sí me parece que cada vez es más importante que la gente que trabaja en el mundo de experiencia hable el lenguaje del negocio, ¿no? Yo creo que hoy la formación profesional de las personas que habitualmente populan las áreas, sobre todo las de UX, tienen mucha profundidad en la disciplina, pero creo que todavía hay una cuenta pendiente para entender cómo se inserta en una dinámica de negocio, ¿no? Digo, como consejo para las personas que están tratando de transitar esta consolidación, el lenguaje de negocio, el entender qué impacto tiene, el entender, digamos, el hacer que las áreas trabajen como si fueran como un entrepreneur interno, me parece que es clave en el despliegue de la disciplina, ¿no? Bien, súper importante, sí, y es verdad. Particularmente los que vienen más de una mirada de producto, que tal vez están muy enfocados en un aspecto particular y cuesta ver esa totalidad. Bien, Arturo, Charlie, ¿algo más que quieran? Ahí suma lo que decía Bárbara, muy interesante. Hablar el idioma del negocio no solo es el famoso show me the money, ¿viste? Hablemos de plata. Hay veces que tenemos que ser muy sensibles a, por ejemplo, los tiempos. Esto se da mucho, que muchas veces queremos hacer unas investigaciones increíbles, con unos partidos espectaculares, y ahora con los equipos integrados, haciendo diferentes dinámicas y herramientas. Y a veces el tiempo que dura toda esa investigación no va de la mano con los tiempos que necesita el negocio. Entonces, ahí es muy importante entender por situaciones, por momentos, por oportunidades que quiere abordar el negocio, entender cuáles son esos tiempos y poder adaptar eso que queremos hacer, que tal vez no es perfecto, para lo que nosotros creemos, pero es muy bueno y se adapta muy bien a lo que necesita el negocio. Que tal vez si lo hacemos perfecto, el negocio ya avanzó. Ahí cuando lo tenemos, quedó con un lindo entregable. Entonces, Bueno, eso es un ejemplo claro de hablar el idioma del negocio. Totalmente. bien, tengo un par de preguntas para ir cerrando. Consuelo les pregunta, ¿cómo aprovechan la inteligencia artificial en la integración UX-CX, si es que la utilizan y la aprovechan? ¿Qué pueden contar al respecto? Yo si quieren ahí comento. Dale, por favor. El otro día estaba un poco interactuando con Figma, que es mi programa de día a día, y veo que tiene inteligencia artificial ahora y que te ayuda a través de prompts a simplificar un poco algunas experiencias que buscamos y que nos ayuda a poder integrar la inteligencia artificial de manera
más tangible en algún diseño digital. Ese por el lado de UX, que creo que es algo bien relevante y que de hecho hay muchos programas hoy en día que ya nos facilitan a todos los que vemos diseño esa labor de poder integrar la inteligencia a nuestro favor, ¿no? Yo soy un fiel creyente que dice que no hay que tenerle miedo a la inteligencia, porque siempre escucho que nos van a reemplazar, que probablemente no tengamos trabajo, y eso es una falacia. Creo que nos va a reemplazar en la medida en que no seamos capaces de poder utilizarlo a nuestro beneficio y a nuestro favor, y utilizarlo con ese pensamiento crítico, que es el que nos va a diferenciar un poco de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, creo que ese es un buen uso para la IA en UX, y en CX creo que se utiliza, no lo usamos mucho, pero he tenido muchas reuniones con otros partners que nos ayudan a integrar el CX, por ejemplo, en canales un poco más físicos, ¿no? Por ejemplo, call centers. Hay muchos programas que nos van a ayudar a evidenciar, por ejemplo, sentimientos de los clientes, cómo los podemos interactuar para que un asesor pueda ser más eficiente, y que creo que puede ser también una idea bastante buena. Agrego, para meter otra preguntita rápidamente, un tema más, aporto desde la experiencia mía de consultor. Claramente es algo que es transversal y que aprovecha mucho en CX y en UX a la inteligencia artificial, es hacer research. Hoy abreviamos los tiempos de hacer research usando inteligencia artificial. Cuidado con esto, porque, digamos, no estoy hablando de usuarios sintéticos, no estoy hablando de ese tipo de cosas que no funcionan, sí estoy hablando de procesamiento más abreviados y más inteligentes. Y hay otra pregunta, y vamos a cerrar con esta, antes de darles algunos mensajes que pueden ser de interés para la audiencia. Esto de que trae Antonella, que lo voy a refrasear, Antonella, de esta manera. Antonella dice, ¿qué me pueden decir, qué recomendación me pueden dar a una empresa que trató de impulsar un canal digital y la gente, el cliente, los usuarios, nota ella un cierto freno y son reticentes a dejar el WhatsApp como canal? ¿Qué le dirían? ¿Es un reemplazo? ¿Hay una recomendación para hacer? ¿Sostener ambos? Porque es un tema interesante el lugar que ocupa WhatsApp. Sí, creo que el punto es, o la clave es no forzar las cosas. Tiene que ser orgánico. Yo he estado en compañías en donde lo hemos forzado y el cliente solo te dice, te equivocaste, abrí esto, porque termina entrando por donde quiere. Exacto. Entonces, lo mismo muchas veces pasa, que no tenemos redes sociales y te roban igual y hablan de vos igual. Entonces, exacto. En ese sentido, creo que la clave es no forzarlo. Sí, si queremos construir un edificio paralelo, una autopista paralela, tenemos que hacerla increíble, con un asfalto espectacular, y mostrarles que ese es el camino y que después las vivencias o incluso el boca en boca vaya haciendo el resto. Exactamente, y esa autopista cuando es rápida va a ser elegida, cuando es eficiente, efectiva. Coincido plenamente. Bueno, gente, paso un mensajito final, no quiero extenderme demasiado, pero un par de cuestiones para compartirles. Les vamos a enviar una encuesta a los que están presentes y a todos los inscriptos sobre estado de situación en la unificación o el camino hacia la unificación, si es que hay camino de unificación, CX UX, en nuestra región. También les vamos a dar un acceso, si lo desean, a un framework nuestro de estructurar un área de research unificado, UX CX, también a través de la completar esa encuesta. Y hay un acceso a un blog post que estamos publicando, creo que en el día de mañana, que habla del rol unificado para la experiencia de clientes CX UX. Y obviamente decirles que van a tener acceso a la grabación del webinar para aquellos que evidentemente no hayan podido estar y para que los que lo quieran revisar. Así que no me queda más que agradecerles enormemente a nuestros invitados, a este panel de lujo, como dije al comienzo. Fueron súper generosos, fueron muy, muy claros, con una narración en primera persona, ahí, como decía Bárbara, con un storytelling genuino, porque es no aprendido, sino vivido. Así que mil gracias, y voy en orden, Arturo, Bárbara y Carlos y Charlie. Y bueno, y esperemos encontrarnos en un futuro próximo, presencial o remotamente, y de nuevo decirle a la audiencia que, bueno, seguiremos con esta idea de seguir mostrando este camino de unificación y tratar de darle más vuelo aún a la experiencia
a la disciplina de experiencia, dicho así abarcativamente. Gente, muchísimas gracias. Muchas gracias, nos Adiós a vemos. todos. Gracias a todos. Cuídense. Adiós.